Este curso ha podido realizarse gracias a las aportaciones de Inditex, mediante la solicitud de Cáritas y la Fundación Aro. La acción formativa de operario de servicios múltiples, albañilería, fontanería y electricidad, que se ha realizado entre el 20 de octubre y el 1 de diciembre y ha tenido una duración total de 180 horas, ha resultado muy fructífera para el alumnado, ya que han aprendido de forma práctica contenido relacionado con electricidad, fontanería y albañilería. Además, han podido experimentar sobre lo aprendido mediante el módulo de formación práctica en empresas colaboradoras. Un poquito sobre ti como docente, Carlos. Es un centro educativo, pero sí que te tratan como una familia. Transmiten muchos de los conocimientos que yo tengo y son gente con muchas ganas, sobre todo de aprender y trabajar. ¿Qué tiene de especial para ti el impartir las clases aquí en nuestro centro de formación Folgado, siendo el entorno en el que estamos y las instalaciones que tenemos? Las instalaciones son una pasada, porque te dan pues ese tipo de desconexión de estar en el centro, esa parte de que todo es como muy natural, como que te hace sentir fuera de lo que estamos acostumbrados, fuera de nuestro círculo de confort. Quiero saber cómo te llamas, qué edad tienes y qué estás estudiando. Vale, pues me llamo Pablo, tengo 31, recién cumplido, y estoy estudiando operario de servicios múltiples. Bueno, mi nombre es William Rodríguez, tengo 21 años y estudio para ser un operario de servicios múltiples. ¿Qué te han parecido las instalaciones que tiene nuestro centro? Pues la verdad que me ha impresionado, no conocía centros pequeñitos, pero la verdad que este es una maravilla, tiene de todo, o sea, está muy bien. Me parecen unas instalaciones muy modernas, muy cómodas, muy naturales, con las cuales las personas se pueden desenvolver muy bien aquí. Y en cuanto a las aulas, ¿os han gustado? Sí, la verdad que la zona de las prácticas del taller y demás, ¿lo has visto bien equipado? Sí, la verdad que están muy completos, tienes de todo lo necesario para poder trabajar y estudiar, y la verdad que la instalación es un 10. ¿Con qué transporte has venido aquí al centro? Pues he venido en metro, y la verdad que por cercanía viene genial. ¿Qué has realizado? ¿Tiene buena parte distribuida entre lo que es la parte teórica con la práctica? Sí, la verdad, a ver, es un curso, son 180 horas, es un poco ajustado, pero la verdad que Carlos, el profesor, lo ha distribuido muy bien. Ha dado la teórica necesaria para poder luego aplicarlo a las prácticas. Con los conocimientos que has ido adquiriendo, ¿te sientes capacitado ya para trabajar en este sector como oficial de servicios múltiples? La verdad que yo empecé de cero y la verdad que he aprendido muchísimo. Y me veo ser un operario y me siento con la capacidad de ser como un operario múltiple, muy formado. ¿Qué destacarías sobre el personal del centro y sobre el docente? No, la verdad que muy contento desde el primer día, me han recibido muy bien. Yo nunca me ha gustado estudiar, siempre he tenido mucha tierra de profesores y ahora que parece que tengo interés por estudiar, nos ha acompañado, ha hecho también de psicólogo muchas veces, es un tío válido que se ve que le gusta y que nos hace partícipes. Al centro o a mis compañeros, realmente es un grupo muy completo con los conocimientos de todos hemos podido aportar un poco a poco a cada uno. Y respecto a los docentes, nunca he sido una persona igual de estudiar y me parece que el docente Carlos es una persona que está muy completa en el tema y con sus conocimientos y son muy útiles, por lo cual si lo puedo calificar de 10-11. ¿Recomendarías entonces a otras personas a que estudiasen aquí en el Centro de Formación Folgado? Por supuesto, se formarían de la mejor manera.